Ya la hermana dice una oración, pero por favor digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, hermanos, nos corresponde hablar sobre el nacer del Espíritu. Vamos a comenzar con el Evangelio. Yo vengo a predicarle la palabra de Dios, no vengo a hablarle palabras mías de yo. Vengo a hablarle la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Allí vamos a comenzar para que miremos qué es lo que Dios nos pide del nacer de nuevo. Lo nacido de la carne es carne. Observen la primera parte. La palabra de Dios pone dos nacimientos. Lo nacido de la carne es carne, que es el común de todos los mortales, ustedes y yo. Eso es lo propio, lo que traemos como herencia por ser humano. Lo nacido de la carne es carne. ¿Siga? Lo nacido del Espíritu es espíritu. Pero el Señor quiere algo más. No quiere que seamos simple y llanamente humanos. Quiere que ahora nosotros vivamos según el Espíritu. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Siga. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. La palabra clave es: no te asombres. No te asombres. Oye, allí el contexto era con Nicodemo. Y dijo: ¿cómo tengo que nacer yo de nuevo? ¿Debo meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer? No te asombres. El Señor nos pide que el cristiano debe tenerlo muy claro. Eso no es sorpresa para él, que hay que nacer de nuevo. Eso es propio. Yo no puedo quedarme como un simple mortal. Yo soy cristiano. Yo tengo algo más. Debo nacer de nuevo. Debo nacer del Espíritu. ¿Y qué sería nacer del Espíritu? A ver, trataré de demostrarlo primero con palabras mías y después con la palabra de Dios. A ver, nacer de nuevo significa que ya nací de la carne y eso de la carne me lleva a vivir según mis deseos, según mis pasiones y según el mundo. Nacer del Espíritu entonces ya lleva una connotación distinta, que es sacar mi forma de pensar e introducir la forma de pensar de Dios. Podríamos decir, es aprender a escuchar la voz del Espíritu. Pero para nacer del Espíritu, la palabra de Dios me pide que tengo que morir a la carne. Y esto es lo duro y esto es lo que nos gusta. Todos queremos nacer del Espíritu, sí. ¿Y quién quiere morir a la carne? Es como cuando se pregunta: ¿quién quiere ir al cielo? Yo. ¿Y quién quiere morir? Exactamente lo mismo. ¿Quién quiere nacer? ¿Quién quiere nacer del Espíritu? Yo. ¿Y quién quiere morir a la carne? El otro, yo no. Perdonen ustedes que no puedo hablar sin tomar agua. Miremos qué dice la Biblia sobre esto. Vámonos con Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos 8, 5 en adelante nos viene a dar las ideas de que tengo que morir a la carne para nacer en el Espíritu, para vivir según el Espíritu. Pero que sea el mismo autor sagrado quien nos lo diga. Romanos 8, 5 en adelante. Efectivamente, los que viven según la carne. Aquí está la primera parte. Nacimos de la carne y efectivamente los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne. Desean lo que es propio de la carne. Entonces observe que los nacidos de la carne se caracterizan por el deseo, lo que me gusta, lo que me nace, la voluntad mía, lo que me hace sentir placer carnal. Pero el Señor nos viene a dar un dato curioso, que hay algo que también nos causa placer, pero es placer espiritual.
Hay algo que podemos vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne, entonces van deseando las cosas de la carne. Siga. Mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Aquí está. Lo espiritual hay que buscarlo. Si yo nazco del Espíritu, ¿qué es una persona que nace del Espíritu? Que comienza a buscar las cosas del Espíritu y comienza a matar las cosas de la carne. Las cosas del Espíritu, de la carne, es mis deseos, mis gusticos, mis gustos y mis gustazos. Y las cosas del Espíritu es lo de Jesús. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nacer del Espíritu significa que yo tengo que darle al Espíritu la dirección de mi vida. Que sea Él quien dirija mi vida. Le pongo un ejemplo antes de seguir. Cuando estaba pequeño, me gustaba ir a pescar. A lo mejor por aquí también algunos pescan, o saben cómo es. Íbamos a pescar con mi hermano, los dos muy pequeños. Tendríamos algunos 10 años y el otro algunos 13 años. Y iba con nosotros un muchacho que ya tenía como 18 años. Póngale por allí, ya era un hombre completo. Y nos fuimos a pescar y mi hermano, al ver el río que estaba, ¿cómo se le dice? Estaba lleno, full el río. Echando broma dijo, me voy a sacar un pez grande, un bagre, allá se llama bagre, no sé cómo era aquí, pero un pez grande. Y agarró una carnadita, un pez pequeño, se lo puso en el anzuelo y lo tiró. Para echar broma, para jugar, molestando. Pero no, le agarró un pez grande. Y cuando le agarra el pez grande, él era un muchacho de 13 años tendría. Él le pone la cintura cuando siente que es grande y el pez se lo lleva a arrastra. Y él comienza a gritarle al muchacho que está al lado, ayúdame, ayúdame, Ricardo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el pez se lo lleva y luego el pez calma y él vuelve y se lo trae. Cuando Ricardo corre a ayudarle, le dice, no, déjeme, yo lo pesco. Y él le trae el pez. Cuando el pez va llegando a la orilla, se espanta, ¡pum! Y él le pone la cintura y Ricardito, ayúdame. Cuando Ricardo viene a ayudarle, le dice, no, yo ya. Y lo trae. Y a la tercera espantada del pez, él cuando le puso la cintura le dijo a Ricardo, pero ya cuando Ricardo llegó, el pez no pudo. Cuando él vio que lo iba a tirar al río, ¡pum!, le soltó todo. Y se fue. Pidió el auxilio. Ricardo venía en auxilio, pero él no le cedía. Vivir según el Espíritu es que usted y yo pidamos el auxilio del Espíritu Santo, pero que cuando Él venga, le demos cabida, que Él tome la dirección de nuestra vida. No que le digamos, no, ya va un momentico que no me conviene ahorita. No, sino que le deja al Espíritu. Vivir según el Espíritu, nacer del Espíritu, es entregarle el nailo. A ese le llama nailo, no sé cómo le llama aquí. El nailo al Espíritu de Dios. La dirección, el volante de mi carro, el volante, dejárselo al Espíritu y vivir no según mi voluntad, sino según el Espíritu, y que sea Él quien nos guíe y nos oriente. Entonces dice, los que viven según la carne se guían por las pasiones, por el deseo, por lo que me gusta, por lo que me nace. Los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Siga. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte. Eso es lo triste, que el que vive según la carne, ¿a dónde va a parar? La muerte espiritual. Siga. Mas las del Espíritu conducen a la vida y la paz. La del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y la paz interior. Y la vida eterna. Eso es lo que estamos ganando. Siga. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. Las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. Cuando yo busco las cosas de la carne, entonces no me agradan las cosas de Dios.
Cuando se meten conmigo las cosas mías, le pasa como el borrachito. El borrachito, pues él era una persona muy buena, pero él era borracho. Le gustaba tomar miche, yo no sé cómo le dicen aquí, licor, ¿no? ¿Sí? No sé cómo es, pero michecito, ¿no? Ajá. Allá le dicen michecito. Le gustaba tomar michecito. Y entonces, bueno, llegó a una iglesia y estaba el padre predicando. Y comienza el padre a predicar y dice, bueno, ustedes saben que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y decía el borrachito, eso padrejito, dígale más, dígale más. Y ustedes saben que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Eso padrejito, dígale más. Y ustedes saben que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Eso padrejito, dígale más, dígale más. Y ustedes saben que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Ya este cura comenzó a hablar tonterías, mejor me largo de aquí. Las tendencias de la carne, lo que a mí me gusta, me hace apartarme de Dios. Prefiero apartarme de Dios, pero yo apartarme de las cosas de la carne, no. Me hace enemigo de Dios. No me cuadra, porque cuando yo busco las tendencias de la carne, Dios me estorba. Se mete conmigo. No respeta mi libertad. No me deja ser una persona. Me cohíbe. No me deja ser feliz. Cuando uno busca las cosas de la carne, entonces cree que Dios es un estorbo. Siga. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. No se someten a la ley, a las normas, a la palabra de Dios, y ni siquiera pueden. Hay momentos que quisieran. Pregúntele a usted a un drogadicto si no tiene el momento en que quiere salir de la droga, pero no puede. Pregúntele usted a los hermanos que roban, que matan. ¿No hay un momento en que esa persona quiere salir de ahí? Sí, pero no puede. Cuando las cosas de la carne, a una prostituta, también se le llama aquí prostituta, ¿verdad? O a un prostituto, a los hombres no le dicen prostituto aquí, solamente a las mujeres. Pues hay prostitutos también. Bueno, una prostituta o un prostituto, salir de ahí cuando ya está acostumbrado, o el que le gusta montar cachos, salir de ahí cuando está acostumbrado, la cosa es difícil. La cosa es difícil. Cuando aquí me dejaron por allá en un hotel donde están los casinos, ¿es? Los casinos, ¿no? Ajá. Cuando una persona ya se acostumbra a estar en los casinos jugando y malgastando el dinero, ¿salir de ahí es fácil o difícil? Difícil. Aunque quisiera salir, eso lo chupa, lo atrae como un abismo. Siga. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios porque están violando sus mandamientos. Y no pueden agradar a Dios porque lo que ellos hacen es lo que la carne les pide. En los deseos, en los gustos. Entonces vamos a dividir. ¿Quién es el que ha nacido de la carne y es mera carne? Aquel que se deja llevar por lo puro sentimiento. Sentimiento. Por lo que sentí, me miento, me engaño. Sentimiento. Es aquel que dice, hago esto porque me gusta, no hago aquello porque no me gusta. Ese está equivocado, ese vive según la carne. Nosotros no tenemos que hacer lo que nos gusta, sino qué es lo que Dios me pide. Gústeme o no me guste. Este es el que nace del Espíritu. ¿Por qué nace del Espíritu? Porque es el querer de Dios, no el querer de mi carne. Nacer del Espíritu en castellano significa hacer no el querer mío de yo,
sino el querer de Dios. Padre, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Siga. Mas vosotros no vivís según la carne, Se supone que un cristiano no debe estar viviendo según la carne. Siga. sino según el Espíritu. Y ahí es donde Dios nos pide. Sino según el Espíritu. Y esto en castellano traducido en palabras criollas y en cosas concretas, ¿qué significa? Mirémoslo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante nos viene a decir en castellano qué significa eso para ustedes y para mí. Y es la palabra de Dios que hoy nos viene a decir a nosotros, a ustedes y a mí, que podemos vivir en el Espíritu, según el Espíritu, que podemos nacer del Espíritu. Nacer significa que antes vivía según la carne, un estilo de vida. Muero a ese estilo y nazco a un nuevo estilo de vida. Óigalo. Os digo, pues, que procedáis según el Espíritu, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas. Observen, nacer del Espíritu es obedecerle, es buscar las cosas del Espíritu y no darle satisfacción a las apetencias de la carne. Ustedes recuerdan a Jesús, recuerdan el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante, no lo vamos a leer pero ustedes lo recuerdan, cuando el diablo tentó a Jesucristo. ¿Se acuerda que cuántos días tenía Jesús sin comer? 40 días y 40 noches. En castellano significa las ganas que tenía de comer eran muchas. Y esas ganas representan las ganas que siente el drogadicto, las ganas que siente el que le gusta el michecito, las ganas el que le gustan los juegos allá en ¿cómo que llama eso? Los casinos. Las ganas del hombre infiel, de la mujer infiel, las ganas del desquite, las ganas de odiar a aquella persona que me hizo daño. Eso, las ganas. Tenía 40 días, 40 noches sin comer. En castellano significa las ganas eran gigantes. Y cuando el diablo le dice, esa piedra que no es para comer, tienes permiso para que se las coma. Es la tentación de siempre. Esa vecina que no es su mujer es una piedra para ti, no te la puedes comer. Y el diablo le dice, haz que esa piedra se convierta en pan, no sea tonto. ¿Ve? O haz que la droga se convierta en pan. Vive de la droga, vive del alcohol, vive de la prostitución, vive del mundo. Haz que eso no es para ti comer. Eso es piedra. Y el diablo le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. Sea algo normal de comer. Y el mundo de hoy le obedece a Satanás. Y el mundo de hoy quiere darle cabida a eso. Las piedras la convierten en pan. Y entonces los valores no son valores ya. Y los antivalores pasan a ser valores. Es lo que es realmente importante. Lo tiran a un lado y lo que no es importante lo ponen en alto. Las piedras se convierten en pan y estamos tragando es piedras por no hacer la voluntad de Dios. ¿Siguen lo que dice la Biblia? Es decir, a la carne. A la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Este es el problema. Dijo el borrachito, se montó en la buseta. No sé cómo le dice aquí la buseta, camión creo que es, ¿no? ¿Camiones? Bueno, camión. Se montó en el camión, está dividido en dos, y dijo el borrachito, de aquí para allá todos son unos ladrones. Y de aquí para allá todos son unos homosexuales. Se paró un señor muy serio de aquí y le dijo, un momentico, exijo respeto, yo no soy ningún ladrón. Muy bien, pase para allá.
Aquí la Biblia nos pone igualitico. Repítalo de nuevo lo último que leyó. Pongan cuidado que igualitico que el borrachito. Pongan cuidado. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. La carne tiene apetencias contrarias al espíritu. Si usted quiere vivir según el espíritu, tiene que pasar para este grupo. Y si usted no va a estar en este grupo, entonces va a estar en el otro, pero tiene que estar en alguno. Si usted es de las personas que se deja guiar por las cosas del mundo y por sus apetencias, usted no está en el grupo de los del espíritu. Usted está en el grupo de la carne, sea cura, sea monja, sea grupo de apostolado, sea carismático, sea cursillista, sea amante de la Virgen María. A mí qué me importa. Usted está en ese grupo de la carne, no del espíritu, porque es algo que choca. Usted no puede ser de las dos. ¿Se acuerda que dice el Apocalipsis? O frío, ese es el borrachito, o frío o caliente. No, yo no soy ningún frío, pase para allá. No, yo no vivo según la carne. A ver, tiene que buscar las cosas del espíritu. Siga. Y el espíritu contrarias a la carne. Y el espíritu contrario a la carne. Por eso nunca va a cuadrar una persona que ame a Dios y que quiera hacer la voluntad de Dios con otras personas del mundo. Siempre van a chocar. Siga. Y son tan opuestos entre sí. Son tan opuestos entre Son sí. tan opuestos entre sí. Esos son opuestos. No puede haber unión entre Dios y el diablo. No puede haber ninguna amistad entre la luz y las tinieblas. No, por eso Jesús llegó a decir: creen que yo he venido a traer la paz, se equivocan. He venido a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. Y ahora en adelante habrá 2 contra 1 y 1 contra 2. El padre contra la madre. ¿Cómo es? No, el padre contra el hijo contra el padre, la hija contra la madre contra... ¿Por qué? Porque el uno vive según la carne y el otro según el espíritu. Nunca van a cuadrar, siempre van a chocar. El uno dice, me voy al casino, el otro dice, me voy a misa. Y si usted le dice al hijo, no, vamos a misa, le va a decir, mamá, respete mi libertad, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Y si le dice a la mamá, vamos al casino, le dice, yo no tengo nada que ir allá, a perder dinero y a perder tiempo, pues no. Chocan una cosa contra la otra. Sigue. Y son tan opuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Si soy guiado por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Sigue. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. Son bien conocidas. Entonces no tenemos que gastar mucho. Ay, sí, ¿qué será lo bueno y qué será lo malo? No, eso lo conocemos desde chiquitico. Las obras de la carne son bien conocidas. Pero por si a alguno se le olvida, a ver, saque. Fornicación. Fornicación. Deténgase un momentico. Fornicación. Fornicación significa tener sexo con quien sea sin ser casados. Aquellos que viven en concubinato, que yo soy en concubinato, pero yo soy cristiano, yo soy creyente, yo vivo según el Espíritu. No diga mentiras. Las obras de la carne son fáciles de reconocer. Primero, la fornicación. ¿Por qué pondría el apóstol primero la fornicación? Porque es lo normal. Levanten la mano los que viven en concubinato. No, mejor no la levanten. Los que... Pero sí creo que hay bastante que vienen con concubinato, pero creen que están viviendo según el Espíritu. Engañar a otro. La Biblia es clara y dice, no vive según el Espíritu, vive según la carne. A un padre, pero es que yo soy el coordinador de la renovación carismática. A mí qué me importa, vive según la carne. Está viviendo en concubinato. Los que se dan permiso a la fornicación. Fornicación es los novios con derecho, los amigos con derecho y los que no se han casado, los casados por lo civil. Fornicación. Los que son casados y están con otros se llama adulterio, un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Sí? Fornicación. Y fornicación también engloba
todo lo que sea con el sexo que no sean casados por la iglesia. ¿Siga? Impureza. Impureza. Las impurezas significa toda clase de pecado. Que nosotros a veces la relacionamos solamente con el sexo, pero no solo con el sexo. Toda clase de pecado. ¿Siga? Libertinaje. Libertinaje significa en castellano, se lo traduzco en castellano, ¿qué es libertinaje? Yo hago lo que a mí me da la gana, ¿y qué? ¿Y qué? No se meta en mi vida. Y allá en Venezuela dicen, no sea sapo, no se meta en mi vida. Yo no sé cómo le dirán aquí, pero allá en Venezuela dicen así. Es decir, ¿a usted qué le importa? Yo hago con mi vida, no sufra por los demás, haga usted lo que quiera, que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera. Se llama libertinaje. Y díganme si eso no es lo que el mundo pregona hoy día. Cada persona hace lo que le dé la gana. Incluso hay personas que dicen, y yo me quiero cambiar de sexo, hágalo. Yo me quiero meter un tiro, métese un tiro. Yo le quiero meter un tiro, que se meta un tiro al otro. No, así no es. Eso se llama libertinaje. Y los hijos quieren nacer y vivir con ese libertinaje. Mamá, no se meta en mi vida. Yo ya cumplí 15 años y yo ya estoy grande. ¿Sí es libertinaje? El libertinaje es no la libertad. La libertad es distinto. El libertinaje es hacer lo que me venga en gana. Y como hago lo que me venga en gana, voy a hacer cosas malas. Y no quiero que nadie se meta en mi vida. ¿Siga? Idolatría. Idolatría, tener otros dioses. ¿Siga? Hechicería. Hay hechicería con todo lo referente a las brujerías. Hay católicos que van a brujos. Ustedes no, los que no vinieron. Pero van a brujos, seguro que sí. Van a espiritistas. Díganme en Venezuela babalaos que metieron ahorita, babalaos y santeros. Y eso ha contaminado los que leen las cartas, los que fuman el tabaco, los que no sé qué. Todo eso es hechicería. Es trabajar con un poder que no es el de Dios, que es el de Satanás, que ustedes y yo sabemos que existe. Y eso va en contra de Dios y eso no es vivir según el Espíritu de Dios. Siga. Odios. Odios. Otra cosa que es la carne, vivir odiando al otro. Me la hizo, me la paga. Yo lo agarro en la bajadita. Así dicen allá. Yo lo agarro, en la bajadita lo agarro. No, eso no debe ser. O si no, como le dice, ¿cómo es? El ganso a la gansa. Venganza. La venganza. Eso es según la carne. Un cristiano se ha de reconocer, un hombre que viva según el Espíritu se ha de reconocer, como dijo Jesús, y cuando le den por la mejilla de derecha, por la izquierda. Eso es vivir según el Espíritu de Dios, ser capaz de perdonar. Siga. Discordia. Discordias. Ustedes saben qué son las discordias. Suena bonito, pero yo no sé, pero suena bonito. Siga. No, cuando estamos divididos, cuando estamos separados, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Grupos de apostolados que se pelean por tontería. Y en Venezuela, por ejemplo, yo sé que algunos venezolanos me están escuchando, por tontería de política. Celos. Celos. Las mujeres celosas. Los hombres, gracias a Dios, no son celosos. Los hombres no son celosos, ¿verdad que no? Las mujeres son muy celosas. ¿Los hombres también? Bueno, en Venezuela no hay hombres celosos. Aquí sí. Los celos no es de Dios, porque los celos es querer agarrar, dicen, el mango con mis manos. ¿Cómo es? No, ¿el sartén por el mango es? Ay, gracias. El sartén por el mango, ya se me estaba olvidando. Es decir, Dios no es el que lleva la dirección de mi vida, sino soy yo. ¿Para dónde andaba sin vergüenza? ¿Con qué perra se estaba revolcando? No está confiando en Dios ni en su pareja. Los celos no son de Dios. Dios nos enseña a tener confianza plena. Listo, eso es vivir según el Espíritu. Que se fue mi marido, yo no sé con quién se va a ver. Bendícelo, Señor, donde quiera que vaya. Protégelo, quítale todas las que, ¿cómo se le llama? Bueno, esas, las que te conté. Quítalas del camino. Siga. Iras. Es que yo soy un favorito, yo no tengo la culpa, yo soy así, yo no tengo la culpa, a mí me da rabia y ¿qué voy a hacer? Yo exploto. No, se llama no tener control. No tiene control. Y ese no tener control es como cuando usted lleva un carro sin freno, desenfreno. ¿No tiene freno?
a cualquiera le insulta, a cualquiera le mete un golpe. No, 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 no. Eso se llama desenfreno. La ira no. El que es de Dios hace como Cristo. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. O como dice Cristo, los envío a ustedes como ovejas en medio. No dice, los envío como lobos en medio de las ovejas. Porque un cristiano no puede ser lobo, todo el tiempo tiene que ser oveja. Nunca, nunca debe airarse. Siga. Ambición. Ambición. Ambición es todo para mí, para mí, para mí, querer, tener. Nunca está satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere más y más y más y nunca tiene paz. Díganme por qué hay tantos casinos aquí. Porque hay muchos ambiciosos que quieren tener y ser multimillonarios y tener la suerte de... Eso es pecado. Las ambiciones. Los ambiciosos que nunca están satisfechos, sino quieren cada día más y más y más. Eso no es vivir según el Espíritu. Eso no es nacer del Espíritu. Eso es vivir de la carne, mera carne. No, Dios nos invita a dar un paso más, nacer del Espíritu. Siga. Divisiones. Divisiones, otra vez. Siga. Disensiones. Siga. Rivalidades. Siga. Borracheras. Dijo el borrachito. Ya este curado comenzó a hablar tonterías. Aquí yo no he visto gente borracha aquí, pero ¿será que toman miche aquí? O licor, ¿no? Aquí es licor, ¿no? ¿Será que toman licor aquí? Eso no es del Espíritu. Eso es algo a simple vista. Cualquier persona, aunque sea ateo, es capaz de darse cuenta que eso es de la carne. La droga, eso es de la carne. Los vicios son cosas de la carne. Un hombre que viva según el Espíritu no le da permiso a los vicios. No, destruye. Siga. Comilonas. Gula, las comilonas. Que usted se sienta a comer y dice, no me puedo parar. Que de fu, no me puedo parar. No, así no es. Incluso los doctores recomiendan que uno se levante de la mesa y dice, todavía me cabe más, pero eso es salud corporal y salud espiritual. Siga. Y cosas semejantes. Y cosas semejantes. Siga. Sobre todo, esto os prevengo. Sobre todo esto les prevengo. Es decir, les estoy diciendo que eso no es correcto. Que eso es lo cotidiano. ¿Dónde vas a ir que no te encuentres con esto? Dime si esta no es la tentación a diario que usted y yo tenemos. Pero les prevengo. Allá en mi tierra dice, soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, porque lo matan. Siga. Ya os advertí. Ya los advertí, cristianos. Ya les advertí, y si hoy vengo a predicar la palabra de Dios es para advertirles que hay muchos católicos que no están viviendo según el Espíritu, que no han nacido del Espíritu, que están viviendo de la mera carne con el título en la espalda de cristiano, pero que no lo son. Necesitamos vivir según la carne. Si realmente ustedes y yo creemos en la acción del Espíritu Santo y lo estamos celebrando y creemos que el Espíritu Santo existe, tenemos que comenzar a vivir según el Espíritu, nacer del Espíritu. Pero para nacer del Espíritu debo morir a la carne. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si cae en tierra y muere, dará fruto, y fruto en abundancia. Sigue. Ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puede ser que tengan títulos, poder, fama, todo lo que quiera, pero no entrarán en el reino de los cielos. Puede ser que tengan mucho dinero, pero no entrarán en el reino de los cielos. Lo que hacen estas cosas. Miren cómo sigue en el capítulo 6, ahora versículo 7. En el capítulo 6, versículo 7, lo dice de otra manera. O nos termina de arreglar las ideas. Dale. No os engañéis, pues no se engañen. No, repítalo de nuevo.
No os engañéis. No, estamos hablando sinceros aquí. Estamos hablando a la luz del Espíritu, a la luz de la palabra. Queremos la verdad, queremos encontrar el camino. No nos engañemos. No nos engañemos. No diga, yo voy para tal lado y agarra para otro. No, Señor, no se engañe. Al pan, pan, y al vino, vino. Listo. Dale. Pues de Dios nadie se burla. Podemos burlarnos de los hombres. Podemos engañar a los hombres. Yo soy cristiano. Yo soy católico, soy creyente. Más católico que el Papa. Pero estoy borracho. De Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. Aquí viene un dato. Cada quien cosecha lo que siembre. Imagínense, yo no sé qué siembran aquí, qué se siembra aquí, dime un producto por aquí. ¿Qué? ¿Maíz? Todos conocen el maíz, ¿verdad? Trigo. Ajá. Si usted siembra trigo, y dice, yo quiero que nazca maíz. Y comienza, que nazca maíz, que nazca maíz, que nazca maíz, que nazca maíz, que nazca maíz. ¿Qué van a hacer? Trigo. Lo que usted siembre, eso cosecha. Y escuche lo que viene, ponga cuidado lo que viene. El que siembre para su carne. El que siembre para su carne, es decir, se la pasa viendo televisión. ¿Y qué ven en la televisión? Novelas. ¿Y qué ven en novelas o en otro programa? Mujeres besándose con otras mujeres, hombres besándose con otros hombres, hombres fumando droga, mujeres fumando droga, tomando micho, robando, matando, todo eso. ¿Qué es lo que van a hacer en su corazón, en su mente y en el de sus hijos? Lo que acaba de sembrar. Mañana se morirá con las ganas diciendo que mi hijo sea santo. Y eso es lo que le pone a ver en televisión, las películas de santos. Lo que siembra cosecha. Que nadie se engañe. Siga. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. Corrupción. Será corrupto. Siga. El que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. El que siembra para el espíritu tendrá vida eterna. Y eso es lo que venimos a buscar hoy aquí. Y si no, ¿para qué venimos? Pero no nos engañemos. Vamos a buscar la vida eterna, el reino de los cielos que es para usted y para mí. Jesús lo dijo allá en Juan capítulo 14. Me voy a prepararles un lugar para que donde esté yo estén también ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así no se lo hubiese dicho. Qué lindo, qué hermoso. Y el San Pablo, que tenía mucha fe, decía, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino la mente humana lo que Dios ha preparado para quien le ama. Allá de 1 Corintios 2:9. Entonces hay cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si vivimos según el Espíritu, si nacemos del Espíritu. Ahora, hermano, esto es lo que más cuesta. Nacer del Espíritu. Si ustedes me permiten, voy a tomar a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. En Ezequiel capítulo 37, no lo vamos a leer desde el versículo que yo le dije, lo vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Porque es que yo quiero que ustedes se vayan claros. Y a lo mejor algunos se van heridos, pero no engañados. Se van heridos porque les duele, le estoy metiendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque eso no es con el vecino, eso es con usted. Ajá. Escuche lo que dice Ezequiel capítulo 37 del 1 en adelante, óigalo. Yahvé puso su mano sobre mí. Mire, me detengo aquí antes de tomarme la agüita. Yo no estoy aquí porque yo quise. Jamás nunca pensé venir a Estados Unidos, mucho menos en La Vega. Pero si estoy aquí es porque Yahvé puso su mano sobre mí. Y me dijo, usted. Siga. Y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de La Vega. Déjeme tomar un poquito de agua. Me puso en medio de La Vega y ahorita se le va a quitar la risa. Que estaba llena de huesos.
Le quitó la risa, ¿verdad que sí? Estaba llena de huesos. ¿Seré yo acaso, maestro? Pues sí. Siga. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Siga. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega. Siga. Y estaban completamente secos. Me dijo, Ya, pero no. Deténgase un momentico. Deje que la palabra de Dios vaya calando. Completamente secos. Cuando usted y yo vivimos según la carne, estamos completamente muertos y secos. No es mentira. Nuestro espíritu está muerto y hay que nacer de nuevo. Y dice que es cantidad. Siga. me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Qué pregunta más brava. ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Dejarán los hombres de Las Vegas? Allá en Venezuela dice, Las Vegas, la ciudad del pecado es. ¿Dejarán la vida del pecado? El drogadicto dejará la droga. El borracho, el mujeriego, el sinvergüenza, el ladrón, el asesino, el homosexual, ¿dejará el camino del mal? Dale. Yo respondí, Señor Yahvé, tú lo sabrás. A lo mejor más nunca nos veamos, a lo mejor nos veamos en el cielo. No los conozco, ni ustedes a mí, o a lo mejor ustedes a mí sí, yo no los conozco. A lo mejor nos veamos en el cielo. Pero yo sé que he venido a sembrar la semilla de Dios y sé que esa semilla del reino un día dará fruto. A lo mejor uno caerá en tierra a lo largo del camino, otros entre piedras, otros entre espinos, pero vine por aquella tierra fértil que sé que caerá la semilla y dará fruto. Unos el 100, otros el 70, otros el 30, pero darán fruto. Y escucha cómo sigue el profeta Ezequiel. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Este es el trabajo que Dios me ha mandado. Profetiza ante tus huesos. Les dirás, ¿Y les dirás? huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Ay, deténgase. No traigo otro propósito. Mi único propósito, hermanos, para que ustedes y yo nazcamos de nuevo según el Espíritu, es lo que el profeta dice, que Dios dijo que tenía que decir. Huesos secos, escuchen la palabra de Dios, que es lo que está haciendo que el mundo esté seco y esté muerto. Huesos completamente muertos, porque el mundo no quiere oír la palabra de Dios, porque no quiere escuchar lo que Dios dice, sino cada quien hace lo que le venga en gana. Lo que no le importa es la palabra de Dios. Dios quiere que usted y yo saquemos nuestra forma de pensar y metamos la forma de pensar de Dios según las Sagradas Escrituras, para que podamos ser auténticos y verdaderos cristianos. Si no, no lo podemos ser. Para renacer del Espíritu tenemos que leer la palabra del Señor. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Y por qué la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿No dice la Biblia que por su palabra hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena? ¿No dice la Biblia que Jesús, aquel hombre que dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, di una palabra y mi siervo quedará curado? Dijo, nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Eso es vivir según el Espíritu, que usted y yo le creamos a la palabra del Señor, que sí tiene poder para transformar mi vida, que sí tiene poder para transformar tu vida, que sí tiene poder para hacer que todos los huesos muertos puedan alcanzar vida. Y vengo a predicarles la palabra de Dios. Por eso estoy haciendo que Él lea la palabra de Dios, para que tú la oigas, porque esa es la semilla del reino, según dice Lucas 8 del 11 en adelante. Es la semilla del reino, la palabra del Señor. Y vivir según el Espíritu es exactamente eso. Siga. Esto dice el Señor Yahvé a estos huesos: voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará vivir. Que os hará vivir. El Señor quiere que los huesos secos nazcan de nuevo. Para eso Él se compromete
darnos su espíritu, que es lo que estamos celebrando hoy aquí, el Espíritu de Dios que Él nos ha dado para que todos ustedes y yo, huesos secos, comencemos a vivir, escuchando en primer lugar la palabra de Dios y dejándonos después impactar por el Espíritu de Dios. Sigan. Os cubriré de nervios, Os cubriré de nervios, haré crecer carne en vosotros, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. viviréis, nuevo nacimiento. Observen que es paso a paso, que no es a lo mejor de un momento para otro, sino paso a paso. No se desespere. ¿Tienes un vicio? ¿Tienes un pecado? ¿Estás luchando contra la carne? Comienza. Dios dice, paso a paso, lo voy ayudando. Ve, cuenta conmigo. Sigue. Y sabréis que yo soy Yahvé. Sigue rápido. Yo Ahora sí. profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Ahí. Profeticé como se me había ordenado. Es decir, por orden de Dios. Si el Señor lo mandó, que es su palabra lo que tenemos que oír y tenemos que predicar, pues tengo que hacerlo como Él lo manda. Pero eso sí, cuando se predica la palabra de Dios, hubo un ruido. ¿Qué más? Hubo un temblor y los huesos se juntaron. Hubo un temblor cuando la palabra de Dios llega a tu mente y a tu corazón. Y cuando tú le predicas la palabra de Dios a otro, hay un temblor, hay un terremoto. La gente se molesta, no le gusta. Y la mujer le dice al marido, ya, cansón. Otra vez hablándome de Dios, otra vez de la palabra de Dios. Hay un terremoto y se ponen molestos, no les gusta, se ponen delicaditos. Pero eso sí, si cumplimos con la palabra de Dios, predicarle al hermano que está por el mal camino, entonces dice el Señor y se compromete que los huesos se van a unir. ¿Qué más? Unos con otros. Unos con otros, sigue. Me fijé y vi que se recubrían de nervios, que la carne brotaba y que la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Un detalle, ya comenzó a obrar el Señor. La palabra de Dios es el primer paso que tenemos que dar. Nos falta el segundo, ponga cuidado, faltaba el espíritu, ponga cuidado. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, esto dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Observen, dos cosas importantes, la palabra y el espíritu. Por eso, perdónenme que le dé una alabanza a los carismáticos, pero si algo admiro y aplaudo de los carismáticos, es estos dos detalles: el amar a la palabra y el amar al Espíritu de Dios. Y eso es fantástico, y eso es maravilloso, porque así es que podemos renovarnos y transformar la vida. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Si yo hago como se me ordena, no como a mí me gusta, como a mí me parece, sino como se me ordena, el Espíritu vendrá, no falla. Siga. Entonces revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército enorme, Esos inmenso. esos huesos que eran enormes, ahora son nuevos nacimientos, seres con nueva vida, según el Espíritu, en cantidad, muchísimos, que no se pueden contar. Esa es la maravilla del Señor. Sigue. Entonces me dijo, Hijo hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. de ahí no se escapa ni usted ni yo. Todos. Ustedes y yo somos esos huesos que necesitamos de la palabra y necesitamos del Espíritu para tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, según el Espíritu. Siga. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos. Ya no hay remedio, ya no se puede nada. Esto está perdido, el mundo está perdido, ya no hay remedio. Se ha desvanecido nuestra esperanza. Nadie nos salva, y en Venezuela dicen algunos, ni Chávez lo salvó, ahora ¿quién nos va a salvar? Todo ha acabado para nosotros. Por eso, profetiza y diles, Oigan, no tengan miedo. esto dice el Señor Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé, óiganlo por favor. Voy a abrir vuestras tumbas. Voy a abrir vuestras tumbas, en castellano. Voy a ver qué es lo que hay en tu corazón, cuál es el pecado que hay dentro de ti, lo podrido, lo dañado que hay dentro de ti. A mí no se me oculta, lo voy a abrir.
Siga. os sacaré de ellas, Lo voy a sacar de ahí, dice el Señor. pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Lo llevaré de nuevo al suelo de Israel, a la vida del Espíritu. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas, pueblo mío. Sí podemos salir del pecado, sí podemos. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Viviréis según el Espíritu, un nuevo nacimiento. Siga. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. He dicho, caso cerrado. Así termina el Señor. Yo lo digo y yo lo hago. El Señor se compromete. Él no falla. Él es Dios. Puede hacerlo. Tengamos esa confianza. Ahora me dijeron que podíamos hacer una oración, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una oración. Ya les prediqué la palabra de Dios. Ya hice lo primero. Ahora voy a hacer lo segundo. Como sacerdote del Dios Altísimo, voy a implorar el Espíritu de Dios que venga de todas partes, de donde Dios quiere, porque el Espíritu sopla donde quiere y viene de donde quiere y va donde Él quiere, sin que nadie se dé cuenta. Solamente, hermanos, si crees que pueden nacer de nuevo, no le importe el pecado en que estás metido, no le importe el vicio que tengas. Lo importante es que deja hoy al Espíritu de Dios obrar y que abra ese sepulcro y que lo saque de allí y que te dé nueva vida. Dale la dirección al Espíritu de Dios. Eso sí, antes de hacer la oración, dime cuál es tu concentración y yo te diré cuál es tu oración. Si estás concentrado, te creo que vas a ser reformado y transformado. Si no estás concentrado, el diablo le va a decir: concéntrate. Si tu concentración es grande, tu oración pasa el techo, llega al cielo. Si estás pensando en otras cosas, no llega ni al techo la oración. Por eso Jesús dijo: cuando vayas a orar, entra en el cuarto suyo de usted, no le importa el del lado. Cierra la puerta, y esa puerta significa también los ojos, que te los vamos a cerrar. Y cierra la puerta significa que nada de lo exterior te perturbe. Y allí, en lo profundo de tu ser, habla con tu Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Respira lentamente y profundamente. No busque tener una idea de Dios. Dios no es una idea. No busque tener una imagen de Dios. Dios no es una imagen. Relájate. Sí, relájate. Simplemente haz el ejercicio de creer que Dios es Dios.